Bien, para continuar, la unidad de los seres vivos, su origen y su diversidad. En esta ocasión ya les quiero retomar un poco acerca de la evolución y los procesos de evolución química que existieron en el universo para crear los elementos químicos. Como ya vimos en la sesión pasada o en la clase pasada, cómo se fueron creando algunos de los elementos químicos en el universo. También vimos cómo se obtuvo el hierro. Y el hierro, cuando se obtuvo por primera vez en el universo, ya también dijimos que tanto esparcido como gas y polvo en el universo, también se encontraba en el núcleo de las células o en la parte interna de las células, y esto lo convertía, el ambiente lo convertía de una manera muy inestable. Inestable a cualquier reacción. Podría haber cualquier reacción esperada o no esperada, pero por ser tan pesado, tan vulnerable al ambiente, se convertía todo esto que lo rodeaba de una forma inestable. Y esta inestabilidad provocaba que aumentara todavía más la temperatura, que existiera un aumento de densidad y todo esto sumado más una explosión supernova. Recordemos que la explosión supernova nos referimos cuando una estrella explota y todo su interior se derrama en el universo, en el exterior. De esta forma, entonces, se creó el uranio, y esta es como una imagen de una explosión supernova. Las cantidades de elementos químicos existentes en la Tierra y en el resto del universo son diferentes, pero esto ha sido gracias a otros cambios que ha ocurrido dentro de la Tierra. Por tal motivo, dentro de la Tierra se encuentra formada por silicatos principalmente. Estas se encuentran en forma de piedra, compuestos de silicio y de oxígeno también. Además tiene hierro, tiene gases de neón, criptón, xenón, y estos últimos llegan a ser muy escasos en la Tierra. Al irse enfriando la Tierra, ya dijimos que está en unas altas temperaturas, y al irse enfriando fue que se crearon los demás y el resto de los elementos químicos. Daniel fue un autor que en 1772 descubrió el nitrógeno. Es el quinto elemento más abundante en el universo. Yo quise mostrarles esta pequeña gráfica donde mostramos que el 96% de nitrógeno se encuentra en el universo y solamente un 4% se encuentra de otros elementos. Estos otros elementos son hidrógeno, en su mayoría con un 76%, el helio se encuentra en un 24%, seguido del oxígeno, carbono, nitrógeno, neón, hierro y todos los que tenemos en esta parte de aquí, de una cantidad menor a cero. Pero todos estos fueron detectados y encontrados en el universo. Ahora, Jacob de 1779 a 1848 aproximadamente descubrió varios elementos químicos. Fue el creador del término isómero, que nos referimos isómero cuando las moléculas, cuando se encuentran varias moléculas de una misma fórmula molecular. Y también fue el creador de los elementos químicos mediante la representación de símbolos, es decir, como lo tenemos en nuestra tabla periódica y como lo tenemos ejemplificado de esta manera, donde mostramos el símbolo, el peso, la valencia y todas las estructuras que muestra un átomo. También fue el creador de varias fórmulas químicas
los procesos de evolución, ya vimos cómo fue el proceso de evolución de los elementos químicos y cómo se fueron creando en el universo. Ahora veamos los que nos precede a nosotros como seres vivos, que son las moléculas orgánicas. Ya vimos y sabemos que moléculas orgánicas son todas aquellas que contienen carbono y que se encuentran principalmente en los seres vivos. De aquí se originan lo que ya vimos nosotros, los grupos más grandes de moléculas orgánicas, como las proteínas, carbohidratos, lípidos y nucleótidos. Nada más por información general, la tabla periódica tiene 118 elementos químicos, pero no todos estos son requeridos para que exista la vida. Los de mayor importancia o los más comunes son el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Gracias a ellos, nosotros como seres vivos nos podemos mantener de una forma equilibrada, los cuales, estos que acabo yo de mencionar, el hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno, se llegan a combinar con 25 elementos más de la tabla periódica y conforman moléculas orgánicas más complejas. Ya vimos también que el carbono fue uno de los primeros elementos creados en el universo tras la explosión del Big Bang. Ahora, al irse creando los demás elementos químicos, que ya también vimos cómo se fueron creando, gracias al resto y a la combinación de los elementos químicos en el universo, se fueron creando reacciones químicas. Por ejemplo, el carbono más el oxígeno en la Tierra ya se produjo el dióxido de carbono. El carbono más hidrógeno produjo agua. Nitrógeno más oxígeno nos dio un óxido de nitrógeno. No quiero decir que con esto fue creada por primera vez el dióxido de carbono, o que fue creado el agua, o que fue creado, no, sino que de esta forma se fueron creando las reacciones químicas. De tener solamente el carbono, se pudo combinar con el oxígeno para dar un dióxido de carbono y así sucesivamente. O sea, en el planeta Tierra se identifican las moléculas y los átomos. A partir de entonces o a partir de eso se fueron creando o combinando un elemento químico con otro para poder crear reacciones químicas. Estos que tenemos acá son hidrocarburos o son considerados como elementos de los hidrocarburos. Estos hidrocarburos son compuestos orgánicos conformados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Esto quiere decir que, pongamos un poco en orden nuestras ideas. Si ya tenemos en nuestro planeta Tierra elementos químicos y un elemento más otro elemento químico se sumaron y nos dieron reacciones químicas, al obtener reacciones químicas, nosotros tuvimos hidrocarburos, que son los primeros compuestos orgánicos conformados por los mismos carbono e hidrógeno y que ya estuvieron en la Tierra. El óxido de nitrógeno, por ejemplo, se encuentra en las rocas, en la tierra, en la madera, vegetales y minerales. Todas estas características y estos materiales los encontramos en la tierra. Por lo tanto, se fue combinando algunos elementos, lo que nos dio el óxido de nitrógeno. Aquí muestro dos gráficas. En la parte izquierda tenemos los elementos que conforman a la atmósfera de la Tierra, ¿de acuerdo? En la parte que protege la Tierra, entre el espacio y la Tierra tenemos una capa que se llama atmósfera. Y esta atmósfera tiene metano, tiene hidrógeno, nitrógeno, vapor de agua, oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Todos estos elementos los tiene la atmósfera. Y la corteza terrestre, que es donde nosotros nos encontramos en este momento, esta corteza terrestre, tiene todos estos elementos.
¿de acuerdo? Tiene principalmente el oxígeno y el silicio. Después tenemos el aluminio, el hierro, el calcio, sodio, potasio, magnesio y el resto de los elementos químicos que tiene la corteza terrestre. Si entonces con la lluvia y los cambios climáticos, los relámpagos y otros aspectos del clima y del medio ambiente llega a combinar los elementos de la atmósfera con los que tiene la corteza terrestre, y al chocar o al combinarse por medio de estos elementos producía reacciones más complejas. Y fue comprobado por estos autores, Miller y Urey, en 1953, diseñaron un modelo simulando precisamente lo que yo acabo de mencionar. Colocaron en su experimento o en este modelo sustancias que tenía la atmósfera y sustancias que tenía la corteza terrestre. Al combinarlos más agregar descargas eléctricas simulando lo que serían unos rayos para fingir que son rayos eléctricos de manera natural, se dieron cuenta que se formaron aminoácidos. Por primera vez lo detectaron. Entonces, los aminoácidos se encuentran en las proteínas. Dada esta circunstancia, nos ponemos a reflexionar un poquito y a pensar, ya que si ellos descubrieron que al combinar los elementos de la atmósfera y de la corteza, al chocar más cambios climatológicos, podía producir aminoácidos y proteínas, quiere decir o nos da una idea de cómo es que en aquel entonces se fueron creando por primera vez estos compuestos y moléculas orgánicas. Ok, en la naturaleza, chavos, tenemos que existen alrededor de 100 átomos aproximadamente. Estos átomos todos son diferentes. Y de estos átomos se crearon ciertos elementos. Ya vimos cómo. Al combinarse los elementos tuvimos reacciones químicas. Ya lo vimos. Y de estas reacciones químicas existen infinidad de materiales con características creadas por esta combinación. ¿De acuerdo? Gracias a todo esto se crearon una infinidad de materiales como las rocas, la madera, la tierra, el agua, etc. De aquí entonces que estas características tenían que ver o dependen del tipo de átomo, de la cantidad de átomos, de la proporción de átomos y de la disposición que tienen estos con todo lo que ya acabamos de comentar. A la combinación de todo esto es que se considera la creación de una infinidad de materiales. Así pues, uno de los ejemplos a todo esto es que los clavos, por ejemplo, con los que hacemos nuestros muebles, están formados por miles de millones de átomos de hierro unidos entre sí. A esta pequeña conclusión se ha llegado que, en efecto, contradictorio a lo que yo dije hace un momento, que no se creaban en los materiales, aquí nos menciona que sí fue creado los materiales a partir de los átomos. Entonces veamos ya el origen de la vida, ¿de acuerdo? Este es nuestro siguiente tema. Otro que incluso les comento es otro de los aspectos inconclusos o temas no definitivos para poder conocer e identificar realmente cómo se originó la vida. Por lo tanto, también vamos a tener diferentes teorías. Ya vimos entonces la teoría del Big Bang, la hipótesis nebulosa y la creación de las estrellas, de la materia y de algunos elementos químicos.
De la teoría del Big Bang vimos que se originaba el universo y las galaxias. La hipótesis nebulosa nos permitía conocer cómo se originaban las estrellas y los planetas como el planeta Tierra. Y de la creación de las estrellas, materiales y elementos químicos se van a originar y crear las reacciones químicas, que son las primeras también moléculas orgánicas que tenemos. Esto, más la combinación de elementos en la atmósfera y en la Tierra, más algunas condiciones físicas más, es igual al origen de la vida. Pero la pregunta a todo esto, y por eso se inquieta tanto la ciencia, es ¿cómo? ¿Cómo realmente podemos llegar a esta conclusión si todas estas son hipótesis y teorías? ¿Cómo es realmente el origen de la vida? ¿Cómo se dio? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuándo? ¿En qué momento y con exactitud se creó el primer ser viviente? ¿Quién lo creó? ¿Quién fue el origen? ¿Realmente fueron las estrellas? ¿Realmente fue la materia, los elementos químicos, etcétera? Yo estas preguntas se las dejo a criterio, ya que existen varias hipótesis y teorías. Pero esta imagen me encanta. Me encanta porque muestra todo lo que ya vimos, desde la teoría del Big Bang, por ejemplo, que tuvimos una explosión, donde tenemos la creación de estrellas y su forma circular de gases y polvo, y cómo de aquí se van desprendiendo y alejando partículas que se van convirtiendo en átomos y que después los átomos se combinan entre sí para crear elementos químicos y se vuelve a crear otra estrella y otros gases y otras galaxias y así sucesivamente. Pero de esta teoría de Big Bang, donde se creó nuestro sistema solar, tenemos que a través de meteoritos y de otros elementos físicos que comenzaban a ocurrir en la Tierra y en su atmósfera, fueron creándose los elementos químicos para crear reacciones químicas, donde obtuvimos materiales como rocas, como hielo, como tierra, vegetales a lo mejor todavía no, pero teníamos lava y teníamos diversas materias que no tenían vida. Y de aquí, junto con rayos eléctricos, junto con lluvia, sol, etcétera, hubo explosión de volcanes, la lava ya la teníamos en la tierra, algunos ya teníamos volcanes en los mares, por ejemplo, y de toda esta combinación de climas se fueron creando diversas moléculas, y estas moléculas más complejas, al irse combinando también comenzamos a tener nuestras primeras moléculas orgánicas que posteriormente al irse uniendo formaron a lo mejor un ADN y de este ADN los primeros microorganismos en el agua y de aquí larvas y de aquí gusanos y de aquí peces, corales y otros seres vivientes en el mar y de aquí fueron evolucionando hasta llegar a los dinosaurios, a los nómadas, hasta donde estamos nosotros actualmente. Toda esta parte es la que yo esperaba que ustedes pudieran comprender y que a lo mejor pudo haber sido más fácil resumir desde aquí, ¿no? Pero podemos concluir todo lo que hemos hablado de esta forma. Realmente existen muchas teorías y muchas hipótesis más. Todo esto que yo acabo de mencionarles es lo que más se cree, es lo que más se fundamenta, pero sigue existiendo muchas vertientes que deben de seguir estudiando. Para continuar las teorías del origen de la vida, entonces ya mencionábamos que no hay algo cierto, sino existen también teorías de cómo se originó por primera vez la vida en la Tierra. Tenemos la teoría de la generación espontánea, tenemos la teoría de la panspermia, y tenemos la teoría de Oparin-Alden. La primera que evidentemente vamos a nosotros revisar y ver va a ser la teoría de la generación espontánea. Esta teoría fue el nombre que recibió a la creencia que ciertas formas de vida animal y vegetal llegaban a surgir de manera espontánea. Es como si un mago llegara con su varita mágica y ¡pum!,
Ya tenemos un animal y un vegetal. De la nada se creía que podía originarse vida. Incluso a partir de la materia orgánica o de la materia inorgánica, o podría ser de la combinación de ambas materias, que podía surgir de la nada la vida. La hipótesis que fundamenta esta teoría es la siguiente. Aborda la idea de que la materia no viviente, es decir, todo aquello que no tiene vida, puede originar vida por sí misma, sin que alguien más o algo más pudiera generarla. Simplemente de una materia que no tiene vida, surgía vida. Se cree que el primer autor de esta hipótesis es Aristóteles. Él pensaba que algunas porciones de materia contenía cierto principio activo, más la combinación de condiciones ambientales adecuadas podríamos tener o podría surgir un ser vivo. De esta forma lo voy a mostrar. Del huevo, por ejemplo, él creía que el huevo como tal ya tenía un principio activo. Más a lo mejor calor, podríamos tener un pollo y luego una gallina. Así sucesivamente, si tenemos huevos de peces, nos iba a dar peces, y progresivamente toda materia tenía una condición ambiental adecuada para producir algo. Pero antes de producir esta parte, el huevo o los huevos ya tenían un principio activo, algo que detonaba la vida. Así, de la basura, de la nada, de solo tener ahí basura acumulada, se creaban organismos vivos. De la carne cruda se creaban las moscas y de lugares húmedos se podían crear las cochinillas. A ver, chavos, pongámonos a pensar un poquito. Realmente, si ustedes colocan una carne en el refrigerador, o lo que ustedes quieran que metan al refrigerador, ¿de ahí surge vida? O a lo mejor podría ser que de la basura que tienen realmente se crea vida. ¿De verdad esto podrá ser cierto? Yo los dejo que lo piensen y que lo reflexionen, porque existen teorías que creen que esto no podría ser verdad. ¿Ustedes creen que podrá ser que de la nada, de una materia que no tiene vida, surja vida? Es todo en esta pequeña sesión. Muchísimas gracias y continuamos la siguiente.